y poder generar precios justos, que es una gran demanda de los productores en Sinaloa, particularmente del maíz. Entonces son algunos de los proyectos que tenemos para Sinaloa y con gusto contestamos sus preguntas. Muy bien, empezamos. Ramón Verdín, Nova Radio. Bienvenido, Ramón, adelante. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Sin duda, tocando el tema del agro, una de las cuestiones que más preocupa a los sinaloenses es la cuestión hídrica. En este sentido, ¿qué propuestas, qué iniciativas trae para combatir la sequía y toda esta cuestión para sur de Sonora, norte de Sinaloa? Sí, lo hemos estado planteando en distintas ocasiones. Existe el plan de traer agua de Nayarit. Es una posible opción, solo que tiene pues sus impactos ambientales y su costo económico. Antes de eso, nosotros estamos planteando que en Sinaloa hay una parte importante, pero la tecnificación del campo que nos permita ampliar la superficie de riego agrícola y al mismo tiempo atender el consumo humano del agua, y una reforma a la Ley Nacional de Aguas que nos permita tener una mejor distribución de los derechos de agua. Esto lo haríamos por consenso, no sería ninguna imposición, pero es fundamental modificar la ley que fue planteada en la época de Salinas de Gortari, cuyo objetivo era la privatización del agua. Al tecnificar el riego, si no se ceden parte de los derechos que tienen los productores o los grandes productores, pues entonces se les queda el derecho del agua y esa tiene que redistribuirse. Aquí pues ha habido muchas obras por parte del presidente, muy importantes, para ampliar las zonas de riego. Vamos a seguir trabajando en ello, pero al mismo tiempo en el uso eficiente del agua, que es fundamental. Pues hay varios temas que aquejan al estado de Sinaloa, como lo comentaba el compañero, la sequía, está el tema de seguridad y también el tema de la comercialización de granos que usted también comentó. En particular, en el tema de la seguridad, preguntarle si usted tiene ya una propuesta para apoyar al estado de Sinaloa en el sentido de que ha habido muchas desapariciones forzadas, hay hechos delictivos, incluso usted estuvo en reuniones previo a ser candidata con algunos alcaldes para ustedes explicarle el trabajo que se hacía en Ciudad de México en materia de seguridad y cuál sería esta propuesta. Y en la comercialización de granos, ¿cuál es la política pública específica para ayudar a la comercialización de los productores? Sí, en el primer caso de seguridad y toco el tema del candidato a regidor de Culiacán, que sabemos que el gobernador está trabajando en ello, que tiene todo el apoyo del gobierno federal y esperemos que aparezca muy pronto. Confiamos en que va a ser así. Ya trabajó o está trabajando bien el gobernador Rocha y tiene todo el apoyo del gobierno de México. Pero hay que mencionarlo de todas maneras y nuestra solidaridad y esperemos que se resuelva muy pronto. Nosotros vamos a fortalecer la política de seguridad con dos ejes. El primero es con atención a las causas. Aunque digan nuestros adversarios que atender a los jóvenes es menor en el tema de seguridad, es lo más importante. Quitarle base social a la delincuencia, que los jóvenes tengan opciones de vida a partir del acceso a derechos, no es de las oportunidades, sino del acceso a derechos. Y por otro lado, avanzar en la cero impunidad. ¿Qué significa avanzar en la cero impunidad? Significa el fortalecimiento no solo de las instituciones preventivas de seguridad, como las policías y la Guardia Nacional, sino también en el papel de las fiscalías y en el del Poder Judicial. ¿De dónde viene una orden de aprehensión? De una orden de cateo, de un juez. ¿De dónde vienen los amparos? De los jueces. Entonces, la tarea de seguridad no solo es una tarea del Ejecutivo, es una tarea de las fiscalías para hacer carpetas de investigación adecuadas y del Poder Judicial y la coordinación que debe haber. Pero después
de lo que vimos recientemente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está dedicada a generar investigaciones sobre denuncias anónimas, lo cual no se vio o no se ha visto en la historia de México, y no en garantizar la paz y la seguridad, y en trabajar en lo que le corresponde, o en dar amparos a una persona como Murillo Karam, pues entonces nos queda más claro que necesitamos reformar el Poder Judicial. Entonces, por eso hablamos de que la seguridad es fruto de la justicia, no solo la justicia social, sino un verdadero sistema de justicia que opere y que funcione en nuestro país. Si no hay ese proceso, vamos a seguir avanzando, pero más lentamente, porque aquí las fiscalías y el Poder Judicial tienen un papel fundamental en el proceso de pacificación. En la Ciudad de México, el presidente del Poder Judicial estaba en la mesa de seguridad. Sí es un poder autónomo, pero tienen que colaborar y tienen que construir la paz. No pueden, desde el Poder Judicial, lavarse las manos frente a situaciones de inseguridad en nuestro país. Ese sería respecto a la seguridad. Ustedes saben que ha bajado mucho el precio del grano, del maíz, del trigo y de otros granos. Y el precio del grano está definido internacionalmente. Entonces tenemos que encontrar la manera, además de los precios de garantía que ha dado el presidente, de generar los acuerdos entre compradores y productores, también con apoyo del gobierno, sobre todo a los pequeños y medianos productores, que permitan que haya precios justos en los productos agrícolas, particularmente los granos. Y en eso estamos trabajando. Ricardo Rojas, dos noticias. Buenos días, candidata. Preguntarle cuál será el papel que va a jugar el ejército mexicano, uno, el tema de seguridad que menciona, si ellos ya habrán de regresar prácticamente a sus cuarteles, uno, y el otro tema es sobre Sinaloa. Aquí se discute mucho por las tarifas justas de lo que es la electricidad. Candidatos han ido y venido y han ofrecido los mayores subsidios, sin embargo los costos de los recibos a los usuarios es cada vez más costoso, más elevado. Las temperaturas que aquí se sienten pues no son como que todo el mundo las pueda pagar. En este sentido, ¿qué compromiso hace usted como candidata de llegar a la presidencia y atender a Sinaloa en esto de las tarifas eléctricas? Sí, la participación del ejército en las tareas de seguridad, en la medida que se vaya consolidando la Guardia Nacional, pues va a ir disminuyendo. Ahora, cuando se necesiten, está establecido ya un marco jurídico que permita que sigan colaborando. Hay zonas del país donde si se retirara el ejército, quedaría desamparada la población. Entonces, el objetivo es consolidar la Guardia Nacional. Estamos de acuerdo en que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no es lo mismo que sea parte del ejército, porque tiene una comandancia distinta, pero permite que haya la disciplina, la capacitación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de la Guardia para ser guardias de mayor proximidad con la población y que también se avance en que sean parte de los primeros respondientes, que frente a un delito en flagrancia puedan llevar al delincuente al Ministerio Público. Vamos a trabajar en ello para fortalecer esta institución que ya tiene el reconocimiento del pueblo de México y que es la Guardia Nacional. Por otro lado, en cuanto a las tarifas eléctricas, lo dije en Mexicali, en Tijuana, en otros lugares, en Yucatán, sí es importante que haya una tarifa justa, pero también necesitamos avanzar en la eficiencia energética y en el uso de fuentes renovables de energía, particularmente paneles solares, para disminuir el consumo que se hace a través de la red eléctrica. Sí, y ese es uno de los proyectos, no solamente avanzar en las grandes
plantas de generación eléctrica fotovoltaica, eólica y de fuentes renovables de energía, avanzar en la transición energética, sino que también se puedan tener paneles solares en los techos de las viviendas y de los comercios. Porque al hacer eso disminuye la tarifa y no se presiona tanto el sistema eléctrico nacional. Entonces estamos trabajando en un modelo que pueda ser accesible para la colocación de paneles fotovoltaicos y de eficiencia energética en aires acondicionados, en aislamiento de las viviendas, que permita reducir el consumo y al mismo tiempo pues apoyar económicamente a las familias. Buenos días, candidata. ¿Asistiría a los 2 debates que faltan? Sí, nos va a ir muy bien también. Ya están vestidos de beisbolistas. Preguntarle, ha habido una polémica con el INE por el tema del voto del extranjero, incluso un diplomático de Corea del Sur alertó esta situación. Preguntarle si hay un llamado a la autoridad electoral a revisar esta situación y aprovechando, si usted haría una petición en particular a la coalición, a los representantes que van a reunirse con los consejeros. Gracias. Sí, en el primer caso es increíble, pues. Hay 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, nada más. Supónganse que tienen posibilidad de votar, creo que la cifra es sobre 20 millones o un poco menos. Se inscribieron 250,000 o 300,000. Y de todas maneras a esos les retiran la posibilidad a 35,000 y les dan creo que 3 días para que puedan resolver su situación. Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar. Eso se llama democracia. Y el INE no ha facilitado eso. Desde antes lo dijimos, que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. No solamente tienen que tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse, tienen que recibir la aprobación. Y no son los consulados son facilitadores, es un asunto del Instituto Nacional Electoral. Entonces nuestra posición siempre ha sido facilitar el voto de las mexicanas y mexicanos en el exterior. Desde que vivía en Estados Unidos durante 4 años, del 90 al 94, participamos en manifestaciones enfrente de los consulados para exigir el voto de los mexicanos en el exterior. Entonces, un llamado al INE para facilitar esta situación. Se va a hacer un planteamiento general al INE sobre el formato del debate, desde lo que supuestamente ya había sido aprobado, a la luz de cómo se desarrolló el primer debate y la característica de las preguntas. O sea, las preguntas, estoy de acuerdo con lo que planteó el presidente, venían orientadas como si no hubiera pasado nada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, yo una de las intervenciones dije, no estoy de acuerdo con la orientación de la pregunta. Y cuando hay 1 minuto y medio para contestar, entre que dices que la pregunta no está bien elaborada, respondes con tus propuestas y respondes a alguna cuestión que se dijo personal o sobre el proyecto y contrastas los proyectos, pues no da tiempo. Entonces, los compañeros del equipo de campaña y los representantes ante el INE y los presidentes de los partidos van a hacer un planteamiento general sobre el debate. Muy buenos días, candidata. En su visita a Topolobampo, los pescadores le predeterminaron planteamientos. Usted declaró que haría foros temáticos y ya hay la visión para el sector. Sí, estamos trabajando, sí es sobre los pescadores. Está Bien Pesca y en el caso de la agricultura para los pequeños productores, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, pero estamos trabajando en otros esquemas de financiamiento que permitan apoyar a los
pescadores, pescadoras, al sector, pequeños principalmente, y al mismo tiempo a los pequeños productores agrícolas. Entonces, estamos diseñando, ya lo vamos a presentar en su momento, pero es parte de lo que ya presentamos tanto en los 100 puntos como cuando presentamos el tema en Campeche. Por cierto, un sinaloense está a cargo de este tema, es Julio Verdegué. Él además conoce mucho del tema, no solamente conoce México, sino trabajó por años en la FAO, y él está a cargo de estos temas del desarrollo del financiamiento para pequeños productores y pequeños pescadores. Y terminamos con María Estrada del debate. Tenemos a Rosalía. Adelante, María. Buenos días, candidata. Voy a insistir con el tema agrícola porque Sinaloa es una de las unidades de producción comercial. Los productores insisten en el reclamo de acceso a crédito. Quisiera saber si trae alguna propuesta, además del agua, además del precio de los granos, alguna propuesta en el acceso a los precios para los productores de la producción comercial. Sí, hay que dividir entre grandes productores, medianos productores, dependiendo del número de hectáreas, y grandes, medianos y pequeños productores. Y el apoyo tiene que ser diferenciado. Antes, con los programas que existían, particularmente el de coberturas, al final se acababa apoyando más a los grandes que a los pequeños. Entonces ahora estamos haciendo un planteamiento que tenga su diferenciación, y quienes más necesitan el apoyo para créditos accesibles, pues son los medianos y pequeños productores. Entonces estamos trabajando en ese esquema. Los agricultores también dicen que podría ser este el último año que siembren porque están en cartera vencida. ¿Habrá algún proyecto para apoyar precisamente a quienes están en cartera vencida por no recibir ningún tipo de apoyo por ser de agricultura comercial? Sí, se va a trabajar. No en específico a lo que preguntas, pero se va a trabajar para apoyar a los productores. Sinaloa es el principal productor, por lo menos de maíz y de otros productos. Y ¿me permites terminar? Gracias. Y por supuesto que se va a apoyar al campo. Mañana empiezan las campañas políticas locales en todo el país, ¿no? Mañana arranca, mañana Sinaloa va a hacer fiesta esto. ¿Cómo aumenta el factor de riesgo para la seguridad de los candidatos? Doctora, ¿cuál sería el esquema que se plantearía para darle seguridad a tanto candidato que ya mañana se suma a esta jornada proselitista? ¿Y cree usted que sí sería este el proceso más sangriento de la historia de México, como lo planteaba aquí un personaje de la política nacional? Yo soy Manuel Hernández, para servirle desde Sinaloa. Sí, muchísimas gracias. Noticiero Altavoz. Claro que sí. Se generó entre el INE y la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana Federal un esquema de protección a los candidatos, cuando así se solicite. Entonces tiene que venir una solicitud de los candidatos, candidatas, para protección, y ahí se da protección, sea con seguridad estatal o con seguridad federal, pero tiene que venir una solicitud de las y los candidatos. Por ejemplo, en Guanajuato, después del asesinato de una compañera que era candidata en Celaya, nosotros desde Morena Guanajuato y Morena Nacional solicitamos apoyo en la seguridad a nivel federal, porque se había pedido apoyo, se orientó a la seguridad estatal y no se dio. Entonces Sinaloa pues es un caso distinto, pero tienen que solicitar los candidatos, si así lo desean, la protección, y hay los mecanismos desde el INE hasta Secretaría de Seguridad Pública y Seguro del gobernador Rocha para poder dar la seguridad que se requiere. A ver, esta es la idea que quiere generar la oposición, y toda esta idea que vino con esta campaña y guerra sucia, de que no iba a haber elecciones pacíficas. Van a ser elecciones democráticas y muy participativas en el país.
hay zonas en donde tiene que haber protección y para eso están los mecanismos para dar la protección. Pero la ciudadanía va a salir a votar abrumadoramente y vamos a ganar abrumadoramente. ¿Aceptará el resultado? Pues sí vamos a ganar, además. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias.